sobre cómo sueñan mejorar nuestro país a través de las tecnologías de información y comunicación. Por esto, estos talleres se han convertido en un espacio para reflexionar desde el Estado, abierto a la ciudadanía, sobre cómo queremos utilizar la tecnología, cómo piensan y consultar a la ciudadanía, cómo piensan que las tecnologías pueden mejorar el desarrollo del país. En este proceso hemos incluido como un eje transversal el tema de género, porque consideramos que las tecnologías deben ser concebidas desde un enfoque social. Actualmente las tecnologías están vistas como con un enfoque mucho más técnico, sin embargo, las tecnologías detrás de las computadoras, detrás de los aparatos, detrás de los algoritmos, detrás de lo que estamos desarrollando, están los seres humanos y como tal tenemos que pensar en la construcción de estas herramientas con un enfoque social. En este sentido, hemos considerado que con el avance de las nuevas tecnologías de información y comunicación se está creando un nuevo ámbito, el ámbito digital, este ámbito donde todas y todos estamos empezando a involucrarnos, somos internautas, tenemos cada vez acceso a diferentes tipos de información, a diferentes herramientas digitales. Y sin embargo, es importante recalcar que este nuevo ámbito está marcado por el reflejo en nuestro contexto de nuestra sociedad. Esto quiere decir que todos los problemas sociales que tenemos actualmente en nuestra sociedad son reflejados y también son transmitidos y son desarrollados en el mundo de las tecnologías, en el mundo del Internet, en el mundo de la sociedad de la información. Por lo tanto, nos parece importante que tenemos que incluir el tema de género como un eje transversal y estamos generando nuevos espacios para discutir sobre las mujeres y las tecnologías. Sabemos que el mundo de las tecnologías tiene una cara masculina, que es un reflejo de la sociedad patriarcal. De los datos de la encuesta TIC que hemos realizado el 2016, tenemos que el 18% de las mujeres estudia alguna carrera relacionada a las ciencias, a las tecnologías, y el 26% de las mujeres de la fuerza, 26% de mujeres de la fuerza laboral a nivel mundial trabajan en el ámbito de la industria de la computación, en el ámbito informático. Entonces, ese contexto, estos datos nos indican un poco cuál es la situación de la mujer en este ámbito. Sin embargo, existe una complejidad muy fuerte sobre no solo la presencia de las mujeres en el ámbito laboral, sino hay que pensarnos como mujeres, como productoras, como consumidoras de tecnologías de información y comunicación, y también pensarnos cuáles son los desafíos que tenemos las mujeres en el mundo digital. Cada vez tenemos nuevas problemáticas, como el tema de la violencia, que también se reproduce a través de estas tecnologías. Entonces tenemos un reto hacia adelante y creo que a través de la agenda digital, a través de esos espacios, tenemos que discutirlos y plantearnos nuevas metas para cambiarlas. Entonces, por este motivo, con alianza con AUNFPA, hemos generado este espacio para generar este espacio. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Ana Angarita, que a través de la AUNFPA ha tenido el compromiso y el apoyo para apoyar los proyectos en tecnologías de información y comunicación con un enfoque de género. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cantuta Moruchi. Estoy segura que tus sueños representan los sueños de todas y todos los presentes hoy. Ahora le invitamos a la señora Ana Angarita, representante de UNFPA, a que pueda dar sus palabras. Muchísimas gracias y muy buenas noches a toda la audiencia aquí presente esta noche. Es un gusto verlas principalmente y además verlos, algunos pocos, pero que estoy segura que van a ser precisamente las voces que van a transmitir muchos de los conocimientos, experiencias, buenas prácticas que vamos a conocer a través de Marina. Quiero también a ti, Cantuta, jefa de Centro de Información de la GETIC, darte las gracias por este espacio y por supuesto darle la bienvenida no solamente a este espacio, sino a Bolivia, a la doctora Marina Benítez Demchenko de la Fundación Activismo Feminista Digital. El junio de este año, y esto es muy importante porque nos habla también de la temporalidad en que vamos avanzando en todo este mundo de la nueva tecnología, se hizo público el informe denominado La Era de la Interdependencia Digital, un informe del panel de alto nivel del Secretario General de Naciones Unidas
sobre la cooperación digital. Cito este documento porque expresa la preocupación y urgencia de abordar el avance tecnológico actual en el marco de los derechos humanos. Este documento hace un llamado a los estados, la sociedad civil, al sector privado y al mismo sistema de las Naciones Unidas a reafirmar la premisa de que los derechos humanos son de plena aplicación en el mundo digital. Este documento de alto nivel reconoce la urgencia de analizar cómo los marcos tradicionales de derechos humanos deberían orientar la cooperación digital y el desarrollo de políticas sobre tecnología digital, especialmente en la defensa de los derechos humanos de las niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades, por ejemplo, en casos de violencia de género a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, un mundo nuevo para operadores de justicia y una legislación que todavía no alcanza a proteger este universo de derechos. Y es precisamente esta preocupación la que ha motivado a GETIC y al Fondo de Población de las Naciones Unidas para que sumemos esfuerzos para que la agenda digital boliviana, que está en plena construcción, incluya plenamente el ejercicio de derechos y transversalice el enfoque de género. Como UNFPA, queremos reafirmar y reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso en esta titánica tarea de AGETIC. Y les invitamos a compartir este espacio de información y diálogo con Marina Benítez. Tenemos el conocimiento de que las nuevas tecnologías puedan coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030 para avanzar hacia un mundo físico y digital más inclusivo y equitativo, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y a todo su equipo de la UNFPA, con quienes estamos trabajando conjuntamente en tecnologías de información y comunicación y derechos, con un enfoque sobre todo de género y generacional. Pronto tendremos más sorpresas. Invitamos a Cantuta y Ana que se puedan sumar al público para darle micrófono a Marina y que ella nos pueda contar más sobre su experiencia y sobre su trabajo en género y tecnologías. Marina Benítez, con 33 años, nacida en La Plata, Buenos Aires, Argentina, es abogada con orientación en tecnologías de la información y comunicación y derecho informático. Es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrado de especialización en derecho informático. Es fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. Es disertante y expositora en materia de gobernanza de Internet con perspectiva de género en ámbitos privados y públicos. También es asesora ad honorem en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Promotora y redactora de 2 proyectos de ley, para la reforma del Código Penal argentino y para la modificación de la Ley Integral de Protección a las Mujeres, ambas previendo el tratamiento legislativo de la violencia de género digital. Es corresponsal por Argentina para la Red Iberoamericana de Derecho Informático, participante en la elaboración de recomendaciones para el eje digital en el W20 Buenos Aires, Argentina. Su lucha diaria y proyección profesional tiene como objetivo el impacto en las políticas públicas de Argentina para el abordaje con perspectiva feminista de las problemáticas que surgen del uso de las tecnologías por la sociedad y el empoderamiento digital de las mujeres en el país. Marina, queremos darte la bienvenida a La Paz, que es la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venir acá. Bienvenida, y ahora la audiencia es tuya. Muchas gracias. Bueno, a ver si por ahí prescindimos del micrófono. Ajá, no podemos prescindir del micrófono. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos a quienes están presentes. Estoy súper contenta de estar acá, es mi primera vez en Bolivia. Me encuentro con una comunidad sumamente interesada en temas que son difíciles de insertar, ¿no? Y también de implementar en cuanto al conocimiento, a la información. A mí lo que me sorprende de esta visita es haberme encontrado con 2 equipos de trabajo maravillosos, la GETIC, la UNFPA,
que me manifiestan una necesidad, no solamente un deseo. Y esa necesidad que viene de la mano de un compromiso. Y el compromiso es una agenda digital con perspectiva de género. Y voy a hacer público lo que les dije a cada una de las personas a cargo de los equipos de trabajo. Me parece que es sumamente vanguardista, innovador, y estoy segura que no tiene antecedentes en la región. Estamos hablando de Latinoamérica. Lo digo como una estudiosa del tema, lo digo como una promotora del tema y también lo digo como activista y por sobre todo como mujer. Me parece que este esfuerzo que han logrado, en realidad yo acá soy una excusa, porque están trabajando hace mucho tiempo con el tema y tratando de encontrarle los mejores lineamientos posibles para hacer una agenda digital con mirada de género. Creo que el honor es mío y estoy sumamente agradecida por eso. Así que agradecimientos primero, que es lo importante, y ahora vamos a todo lo otro. A mí me gusta caminar cuando hablo, ¿no? Sí, y me van a, no sé, voy a tratar de quedarme lo más quietita posible, pero después mis colegas allá me dicen que soy caminadora cuando hablo, sí. Me gustaría empezar con algo como para, ¿sí?, encarar temas que son un poquito profundos, son algunos más quizás complejos, algunos nos angustian, otros nos preocupan, pero empezar por otro lugar hoy, no tanto desde la exposición, sino desde qué les ha motivado a venir a participar a una charla donde se va a hablar de tecnologías y mujeres. ¿Y desde qué lugar? ¿Alguien tiene ganas de decir porque en realidad yo me siento tal o porque a mí me interesa tal cuestión? Yo quisiera escuchar también para ver por dónde vamos a abordar. Hay muchos temas para hablar, muchos. ¿Alguien, qué les ha motivado a venir? Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Karen Salinas. Ujú. Soy ingeniera de sistemas. Tengo el perfil de informática, informática forense, auditoría de sistemas. Soy ISO 27000, de una de las primeras de IBNORCA. Lo que me ha motivado acá es realmente saber en qué situación estamos, porque una cosa es lo que nos muestran y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo como mujer estoy viendo eh, opciones, ¿no? Para ver también y trabajar con mis compañeras, porque muchas de ellas con las que he salido de la universidad o he pasado maestrías, posgrados, diplomados, he visto de que no consiguen trabajo, no hay esa cabida para que ellas puedan ejercer todo esto que se les ha enseñado, ¿no? Muchas de ellas tienen, como les decía, diplomado, maestrías, no encuentran trabajo, ¿no? En lo personal, yo tengo mi consultora, es muy difícil trabajar en mi país, es bastante la burocracia, por mucho que se hayan digitalizado y todo eso, pero siendo mujer y estar en el ámbito de la tecnología, se hace acá muy difícil. Acá sí reina el machismo, no hay esa oportunidad, yo no la he visto, en el campo privado a lo menos no la he visto, dentro del área privada no lo he perdón, dentro de lo público no lo he tocado porque es otro tema muy aparte que ahí lo quiero dejar, ¿no? Lo que a mí me ha motivado es venir acá y ver si ustedes tienen, no sé, otra opción, otra alternativa para que realmente todo esto cambie, ¿no? Y poder dar seguimiento a nuevas generaciones, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les ha motivado? Simplemente quizás porque me da curiosidad el tema. Bueno, buenas noches, perdón, voy a levantarme. Mi nombre es Alex Machicao, somos de la Fundación AIDA. Nosotros trabajamos bastante con temas de tecnología y realmente nos ha encantado que el Estado haya asumido ya esta responsabilidad de género. Cuando uno trabaja con tecnología, realmente lo que te comentaba hace un momento, es triste ver que las mujeres no pueden empoderarse o no quieren empoderarse del tema de tecnología. Hemos tenido en una de las capacitaciones, en uno de los eventos grandes, como te comentaba, hemos tenido a la única muchacha que está saliendo de ingeniería mecatrónica en esta generación. Han sido 300 niñas que han empezado este proceso y es la única que está saliendo. Y es triste porque realmente el campo de ingeniería, el campo de ciencias exactas, el manejo de lo que debería ser STEAM desde un nivel básico de educación, no se está implementando.
y realmente las mujeres tienen capacidades adicionales que pueden servir a un equipo multidisciplinario de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces nosotros estamos comprometidos también con el trabajo generacional dentro de todo lo que estamos haciendo y realmente agradezco a GETIC, a UNFAF y a ti también porque realmente estos espacios de charla, de conversación, de apertura, de que sí se puede generar varias cosas en el tema de género, se den, ¿no? Y es importante seguir gestando este tipo de charlas y conversaciones, porque al final todo el esfuerzo que uno hace tiene que ser para ambos, ¿no? Tenemos que en algún momento llegar a equilibrar todo el trabajo con un equipo multidisciplinario, 50% de varones, 50% de mujeres, porque a veces hasta cuando estamos nosotros entre varones somos demasiado laxos. No podemos generar muchas cosas, pero cuando tenemos a una mujer dentro del grupo empezamos a generar muchas cosas y ustedes tienen un campo de acción muy grande. Y felicitarles por este trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántas de todas las presentes son simplemente usuarias digitales? Levanten la mano. Usuarias. No, por ahí no pertenecen al espacio de la empresa o al espacio de la organización civil o al espacio del Estado. Parte de la sociedad como usuarias digitales, de redes, de mails, bueno, todas. La idea de darles la palabra primero no es casual, sino por el hecho de que en la discusión de una agenda digital estamos llevando adelante uno de los ejes de lo que es el gobierno electrónico, que tiene que ver con la política electrónica, ¿no? La política electrónica es la forma en que el Estado puede receptar las voces de la sociedad, que son las personas que administra y a las que les da beneficios, servicios y demás. Por tal, si acá las personas presentes no tienen la posibilidad de decir qué les parece, este es el mejor espacio, ¿no? Porque además también, a mí en lo personal me orienta a ver cuáles son sus inquietudes y hacerlo más específico, no tanto hablar de cosas así, ¿no? En general y utopías. Hablar de lo que nos pasa a nosotras cuando nos vinculamos con las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso pregunté cuántas de todas nosotras acá presentes somos usuarias digitales. La realidad es que obviamente vamos a hacerlo en una gran mayoría. No todas, pudo haber pasado que no todas fuésemos o que alguna no fuese usuaria digital. Y de eso también vamos a hablar. Lo primero que me parece que es un puntapié interesante. ¿Por qué es necesario hablar de perspectiva de género cuando hablamos de tecnologías? Y por otro lado, si todos los temas deberían ser tratados con perspectiva de género. Una cuestión bastante particular con que me encuentro y que también quiero volcarla porque vamos a aprovechar la oportunidad, es que no se sabe muy bien qué es la perspectiva de género. Se entiende que tiene que ver con las mujeres y con incorporarlas y con hablar de mujeres. Pero ¿cómo se aplica la perspectiva de género o qué es? Y con esto vamos a arrancar. La perspectiva de género es un principio rector, es es como si fuese el mini pequeño reglamento para que en cualquier problemática que toquemos, que sea de corte social, cualquier problemática social, sea considerada la desventaja cultural e histórica en que nos han colocado a las mujeres como población. Para decirlo más fácil, la perspectiva de género supone que cualquier ámbito que abordemos o que estudiemos, pensemos, ¿y nosotras? ¿Tuvimos siempre las mismas oportunidades en esto que se plantea que la población de varones? Acá nos empezamos a dar cuenta que por muchas causas, no, siempre estuvimos en desventaja. La perspectiva de género, a su vez, aplicada a medidas, por ejemplo, supone que se promueva un tratamiento diferencial. Que el Estado, en este caso, sea contemplativo, tenga en cuenta esta desventaja histórica, cultural, económica, familiar, salarial, bueno, de todo tipo, laboral, para hacer políticas públicas a medida de nuestras necesidades. No da hacer medidas para cualquiera independientemente de su género. Tienen que ser medidas adecuadas y medidas adaptadas. Con las tecnologías de la información y la comunicación pasa también o se da esta exigencia de
necesitar la perspectiva de género, porque las mujeres no nos vinculamos con las tecnologías de la información y la comunicación de la misma manera que los varones. Y no lo vamos a poder hacer. Y no lo vamos a poder hacer por múltiples causas, salvo que internalicemos que la era de la información que estamos transitando es sumamente importante para nosotras y que no es solamente una opción que se puede tomar o no tomar y yo sigo con mi vida y bueno. No entiendo nada de las redes sociales, las uso como ocio, entretenimiento, cuando estoy con el tiempo libre, posteo mis fotos y bueno. Al mail más o menos, algunas cosas sí, otras cosas no. Tengo 1292 mails sin leer y los tengo en spam. La casilla spam me explotó. No sé cómo borrarlo, tampoco me interesa demasiado. Digo, ¿de qué manera nos vinculamos nosotras con las herramientas a disposición en la era de la información? La verdad es que nos vinculamos en lo mínimo indispensable. En lo mínimo indispensable y hasta aplicando de alguna manera un comportamiento intuitivo. No exploramos demasiado. Nuestra vinculación es, repito, cotidiana y lo que requiere la situación. Punto. No nos animamos a sumergirnos en el mundo digital. Esto tiene que ver con, como decía recién, muchas razones, pero vamos a mencionar una primero. Y tiene relación con el proceso de socialización de las mujeres. Cuando somos chiquititas, desde que tenemos uso de razón, no solo se nos asignan colores, el rosa para las nenas, el azul es para los varones, sino que también se nos asignan roles, los famosos roles de género, en el que, si sos nena, lo más probable es que a los 5, 6, 7 años tengas ganas de jugar al bebé. No tengas ganas de armar una autopista de juguete, ¿no? Con un mecanismo que incluso hasta puede llegar a ser una aproximación a la ingeniería. No, vos como sos nena vas a tener este interés específico. Eso es cultural. Obviamente, no por nacer con un sexo biológico determinado, tenemos un interés ya predestinado. Eso es una falacia. Sin embargo, la sociedad nos adjudica esos roles y esos intereses. Razón por la cual, obviamente, llegado a los 13, 14, 15, 16, 17, que tenemos que empezar a pensar si vamos a querer estudiar o vamos a querer alguna profesión, ejercer el día de mañana, vamos a tender a una parte de los estudios, las ciencias sociales, las humanísticas, la abogacía, la psicología, la economía y demás. Y van a ser realmente muy pocas las que, venciendo ese proceso de socialización primaria, puedan elegir carreras STEAM, que son las matemáticas, físicas, las ciencias duras, las ciencias exactas. Acá tenemos una presencia excepcional, porque en realidad somos muy pocas las mujeres que ingresamos al ámbito de las ingenierías, de sistemas, de informática. Las tecnologías, obviamente, tienen que ver con este ámbito asignado a los varones. Entonces, nosotras ya nos desarrollamos con ese chip a lo largo de toda nuestra vida. Entra la era digital y nosotras seguimos reproduciendo este estereotipo. Yo no entiendo nada de esto. No entiendo nada. No sé, me descargó la app, mi hijo, que se copó, me dijo de onda, dámelo, que lo hago yo. La verdad no sé de datos personales, no entiendo nada, ¿para qué me voy a cuidar si yo no soy nadie? Se le pregunta a un varón qué es un dato biométrico y el varón asocia, porque tiene un proceso de socialización distinta, entonces hay otro tipo de pensamiento lógico. A nosotras se nos pregunta qué es un dato biométrico y la verdad asociamos con algo. Quizás con algún organismo de recaudación, con algún lugar en donde nos hayan pedido, con el aeropuerto, donde nos hayan pedido datos biométricos. Pero no podemos sintetizarlo al tecnicismo. Me parece que hoy esta oportunidad es fundamental para justamente apuntar a esto. Estamos presentes porque algo nos interesa de todo lo relacionado con las tecnologías. ¿Cómo hacemos para optimizar este encuentro de manera que de acá salgamos todas con otra lectura de nuestra vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación? Parte de todos estos factores que estaba diciendo que alteran nuestra relación con las tecnologías o que la modifican, la determinan,
no son solamente esto que hablaba al principio de nuestra educación. También tiene que ver con, incluso, nuestro desenvolvimiento de adultas. Y me gustaría hablar acá, que quizás lo han escuchado en algún momento, pero bueno, aprovechando la ocasión, brechas digitales. ¿Alguien escuchó lo que es una brecha digital? Ya participaste vos, no podés participar de nuevo. ¿Alguien escuchó lo que es una brecha digital? Bueno, la brecha digital de género es la que vamos a hablar acá. Peor, o sea, sobre la brecha digital vamos a hablar de género. La brecha digital es la situación en desventaja que está colocada una población determinada respecto de las tecnologías. La brecha digital de género es todo lo que veníamos hablando ahora. Las mujeres colocadas enfrente de las tecnologías estamos posicionadas en una peor situación respecto de los varones. Esa es la brecha digital de género. Después hay un montón de otras brechas. Por ejemplo, la edad nos aleja, nos posiciona en un lugar desventajoso respecto del uso de las tecnologías. No es lo mismo una niña, un niño, sin contar obviamente que la niña va a estar a su vez en peor situación, pero una persona de una edad de 11, 12 a una persona de 60, 65. Eso es la brecha digital etaria. Lo que acá nos interesa hoy es hablar de brechas digitales de género, porque estando en una brecha digital, como mujeres, podemos estar peor. Y peor cuando se juntan otros factores, ¿no? Otros factores como, por ejemplo, lo territorial, mujeres que están situadas en lugares alejados de centros urbanos donde no hay infraestructura de Internet, la brecha económica, al tener peor percepción salarial, tenemos peores sueldos que los varones por iguales tareas, también tenemos menos posibilidades de acceder a equipos con tecnologías de avanzada. Entonces siempre terminamos conformándonos con ese celular que, bueno, es lo que pude comprar, o en su caso es el que me dio mi hijo que ya no lo usa más porque se compró uno nuevo. Entonces acá también vemos una brecha, tenemos peor situación, además de por ser mujeres, por dónde estamos ubicadas, por lo que cobramos. Hay una brecha digital de género que es cultural, que tiene que ver, por ejemplo, con las poblaciones originarias. No tienen la misma vinculación que poblaciones urbanas, por supuesto. La brecha idiomática también tiene que ver con que gran parte de todos los productos y servicios asociados a las tecnologías están en inglés. ¿Qué pasa con las mujeres que no sabemos hablar en inglés o que no sabemos otro idioma más que el natal y el nativo? Sin dudas también entra en juego las capacidades diferentes cuando somos mujeres y cuando además tenemos alguna problemática física, psíquica, que nos impide desenvolvernos de otra forma, o como está desarrollada la tecnología, ¿no? Como espera esa tecnología que nos desenvolvamos. Por último, la brecha digital de género también es etaria. Estando en una situación desventajosa las mujeres con las tecnologías, peor van a estar las mujeres de más de 60 años con relación a las tecnologías. Como verán, todas estas cosas que estoy diciendo justifican suficientemente lo que nos pasa a nosotras hoy. ¿Y por qué justifican? Porque nos encontramos con un mundo que, además de ser veloz en su desenvolvimiento y en su mutación, no lo podemos entender. Y además no sabemos cómo defendernos, cómo aprovecharlo, cómo sacarle máximo producto, cómo educar a nuestras hijas y a nuestros hijos sobre esto. La brecha digital, a su vez, además de todo lo que acabo de decir recién, se divide en dos. Hay una primera brecha y una segunda brecha. Esta es la parte importante para entender un poco de por qué nos cuesta. La primera brecha tiene que ver con el acceso a las tecnologías. Y la segunda brecha tiene que ver con el uso y el aprovechamiento. O sea, la primera brecha es si las mujeres podemos acceder a las tecnologías o no. Cuantitativamente estamos en peor situación que la población masculina, entonces tenemos en porcentaje menos acceso a las tecnologías. Y la segunda brecha, el uso y el aprovechamiento, tiene que ver con
¿qué pasa una vez que accedemos y estamos dentro de, por ejemplo, el plano virtual? ¿Qué pasa cuando tenemos a disposición la posibilidad de descargar apps? ¿Qué apps descargamos? ¿Cómo llega el contenido a nosotras? ¿Qué información llega? ¿Es casual o es dirigida esa información? ¿Quién la dirige? Hay toda una mecánica detrás de las tecnologías que es importante que visualicemos, ¿no? Hay intereses económicos, obvio, y también hay una estructura cultural que se reproduce, que es la cultura machista. Y la cultura machista se reproduce en muchísimas cosas, por ejemplo, en no fomentando el estudio de carreras en ciencias exactas, por ende de informática y tecnologías. El machismo se reproduce, por ejemplo, a través de conductas dañosas a nosotras como usuarias de redes sociales. Vamos a hablar de eso ahora en un ratito. El machismo también se reproduce, por ejemplo, con el diseño de los algoritmos. Los algoritmos entendidos como todas esas pequeñas formulitas que hacen que a nosotras nos llegue un determinado contenido y otro no. Y les voy a contar una experiencia cómica que la comenté ayer. Lamento para las que tienen que escuchar la repetición, pero me parece que es simbólica. Hay que hablar de esto. El año pasado, con la fundación que presido, hicimos un informe para una organización externa que se llamaba Apps para Mujeres, aplicaciones para mujeres. ¿Somos usuarias o somos producto? ¿Qué implicó? El estudio, la descarga en nuestros propios celulares. Nosotras, integrantes de la fundación, algunas abogadas, otra psicóloga, la otra antropóloga. Ahí éramos todas mujeres con posibilidades de descargar apps. Justamente la idea era hacerlo normalmente sin crítica previa, experimentarlo desde la calidad usuaria. Descargamos en nuestros teléfonos 46 apps para mujeres, de las que encontramos a mano, las que íbamos viendo que nos ofrecían los mercados de los teléfonos. Y encontramos que las apps para mujeres, por ejemplo, de esas 46, en su gran medida eran relacionadas con ciertos temas. Adivinen qué temas priman en las apps para mujeres, y ahora lo vamos a comparar con apps para varones, porque todo es casual de repente, ¿no? Qué casual. Apps para mujeres. ¿Qué temas los varones no hablan, Las mujeres. ¿Qué temas se les ocurre? Apps para mujeres. O se descargaron todas apps acá, o son muy conscientes de la información dirigida. Exacto. Maquillaje, moda, dietas. Descárgate la app para la mejor dieta en 10 días, llegás al verano. Y no sé si quiero gastar datos para eso. El Wi-Fi me cuesta caro, ¿no? También tengo que economizar ahí. Exacto. Los varones, las apps para varones, sobre 46 apps para varones, teníamos de repente, sé más competitivo en tu empresa. Un curso virtual para ser el reconocido de tu equipo de trabajo. Aprendé 3 idiomas en 6 meses, full. Sentite, no sé, no sé cómo eran los postulados, pero aparte los postulados son una cosa como, apuntan a un marketing muy bizarro, pero de repente, no sé, conquistá a todas las mujeres de la cuadra con estos tips. Todas las apps, sí, espero que se sientan ridiculizados, porque así es como se critica la tecnología, sintiéndonos en humillación total. Lo que podemos visualizar de las apps para varones es que les fomentan el espíritu competitivo a nivel profesional laboral. Y a nosotras nos siguen dejando adentro de la casa y además tenés que estar divina, porque si no, no funciona el tema, ¿no? Que terminamos hablando de que las apps son reproductoras de estereotipos de género. Y ojo con eso, porque nosotras como usuarias y ustedes como usuarios, y a su vez toda la comunidad digital, compra sin cuestionar todo lo que se les ofrece. Lo compra o con plata o con sus datos. Y les voy a contar otro ejemplo que pasó hace muy poquitito
no sé si acá en Bolivia se dio el mismo fenómeno, pero en Argentina hubo como toda una cosa, una desesperación con la descarga de una app que se llama FaceApp, que es para, con la cara, ¿no? Transformarte y pasarte a como si tuvieses dentro de 50 años, arrugas. Buah. De repente las redes sociales se inundaron de fotos de gente adulta mayor. Instagram, Facebook, bueno, una locura porque esa app tan divertida era gratis, pero estaba negociando los datos biométricos de todas las personas que se la descargaron. Y los datos biométricos son los signos de individualización de cada persona en el mundo, sistematizados en una base de datos y que además tienen tanto nivel de, ¿cómo se dice?, de precisión, que pueden individualizar de varios ángulos. Para las cámaras, para la vigilancia masiva de los gobiernos y de las empresas mismas que además usan esos datos biométricos después para venderte otras cosas, después ahí nos preguntamos, ay, ¿por qué me llegó una publicidad de colchones justo ahora que hablé de colchones hace 2 días? Bueno, toda esta cuestión, obviamente, los datos biométricos y la preocupación por datos personales, tecnologías de vigilancia, nos tendría que competir a toda la sociedad. El tema es que acá no se conoce esto, porque cuando nos lo dicen, se nos prende la luz, sí, es cierto, pero no tenemos una capacidad crítica para verlo, porque justamente esta información se recorta, no es inocente tampoco, ¿no? La idea acá es que compremos y consumamos lo antes posible de que se den cuenta. A veces me dicen, hay como un discurso un poco paranoico respecto de las cosas. Y hace 2 años no se imaginaban que Google les iba a sugerir dónde comprar el colchón. Hace 2 años el tema de te están escuchando las apps, ¿no? Coloquialmente era una locura, era imposible. Y sin embargo ahora se naturalizó un poco, a veces me impresiona, ¿no? Y otras veces decimos, che, me vino bien que me haya ofrecido este colchón, porque la verdad así no camino tanto. Y encima tengo un lugar a 20 cuadras de mi casa. Creo que acá el key de la cuestión es empezar a familiarizarnos con esto y decir, ¿quiero o no quiero? Porque la lógica del consentimiento para las mujeres también debería aplicarse a nuestra vinculación con las tecnologías. Porque eventualmente vamos a ser las que, en función de estas brechas que les hablaba, vamos a estar en peor situación, vamos a estar en desventaja. Por eso tenemos que empoderarnos y tenemos que ser muy proactivas en entender, en criticar, en internalizar, en ayudarnos a nosotras mismas y a nuestras pares a decir, cuestiónate, fíjate, ¿no lo entendés? Date maña, a ver cómo viene la mano. Esto no es simplemente una cuestión de, ay, porque un día me levanto y tengo ganas de ser una usuaria digital plena. Obvio, no voy a eso. Voy a otra cosa. Voy a que nos empecemos a romper con nosotras mismas el muro que ponemos adelante de las tecnologías. Y ese muro que además se le permite saltar a los varones y nosotras nos quedamos un poquitito atrás porque en algún momento me va a agarrar las ganas de saltar. Parte de lo que hablamos de nuestra vinculación con las tecnologías y la necesidad de ver estas cosas tiene que ver con los efectos que tenemos una vez que ingresamos y que navegamos y que nos desenvolvemos en el plano digital. Y los efectos que nos brinda la sociedad. Porque obviamente, siendo usuarias digitales, no dejamos de ser mujeres. Y la violencia machista está también en Internet. Y este es un punto que me parece que es interesante hablar, entendiéndolo como esta tercera brecha, una primera brecha de acceso, una segunda de uso y aprovechamiento, una tercera de violencia machista. ¿Por qué? Porque una vez que logramos sortear todos estos obstáculos, encima después nos encontramos que navegando en Internet o en las redes sociales o a través de material íntimo o cualquier forma de tecnología puede dañar mis derechos, además. ¿Qué formas de violencia digital hacia las mujeres se les ocurre o de violencia machista en Internet? Libre, ¿eh? Lo que se les ocurra. ¿Alguna tienen en mente? ¿Alguna conocen?
Empecemos por otra pregunta, entonces. ¿Creen que hay violencia machista en Internet? Sí. Acá tenemos una voz cantante. Bien, sí creemos que hay violencia machista en Internet, pero no sabemos detectar qué formas de violencia machista hay. Por ejemplo, ¿les parece que es una forma de violencia machista el acoso a través de trolls? Cuentas anónimas que nos escriben reiteradamente por privado y que no sabemos quiénes son, con fines que obviamente una reconoce, ¿no? Sabemos cuáles son los fines. No estamos hablando, hola, ¿cómo andás? Estamos hablando de un, hola, ¿cómo andás? ¿Por qué no me contestás? Bueno, al final igual no me gustaba, no voy a decir palabrotas. Sí, debería decirlas igual, porque no son nuestras, pero no voy a decir palabrotas, pero, bueno, ¿sabés qué? Listo, ahora me vas a bloquear, sos una histérica, sos una loca. ¡Pam, pam! ¿Ustedes creen que eso es una forma de violencia machista, por ejemplo? Eso es una característica de la violencia digital. Todas la podemos reconocer, todas sabemos que existe y nos cuesta mucho darnos cuenta qué es violencia digital y qué no es violencia digital. Y si es cierto, lo que estaba diciendo recién es una situación de violencia digital machista. Vamos a hablar principalmente sobre 3 formas de violencia machista en Internet. Las escucho a quienes quieran, comentar sus consideraciones, porque estoy segura que lo han escuchado o, en su caso, alguien conocida tienen alrededor que ha vivenciado una u otra. Difusión no consentida de material íntimo. ¿Les suena? Acoso virtual anónimo a través de cuentas que no sabemos que reiteradamente generan situaciones de acoso y hostigamiento. ¿Les suena? Bueno, lo que decíamos recién. Acceso indebido a redes sociales por parte de exparejas. ¿Les suena? Bueno, estas 3 formas de violencia digital son las que venimos trabajando en la Fundación desde 2012. ¿Con qué nos encontramos, por ejemplo? ¿Y por qué decimos que es machista? Más allá de que ninguna duda que es violencia machista, pero a veces parece como que hay que sobreexplicarlo, ¿no? Pero nuestro componente constitutivo de mujeres, nuestro carácter, es particularmente determinante de que esto ocurra o no. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, con la difusión no consentida de material íntimo, lo que causa el daño es la reacción social frente a esa fotografía, más allá de la vulneración de la privacidad, ¿no? La reacción social, el morbo, la doble victimización, ¿para qué se la sacó? Te das cuenta lo que era esta. La reproducción a su vez del material en forma de repudio. ¿Les parece que pasa lo mismo con una foto de un varón? Yo tengo la respuesta en función de lo que hago en la fundación, pero ¿pasaría lo mismo si se viraliza una foto desnudo de un varón? La respuesta es no, no pasa lo mismo. No solo el varón encuentra una solidarización tremenda de la sociedad. ¿Quién habrá sido la loca que le está haciendo esto? ¡Pobre tipo! Encima no puede volver a la oficina. El tipo volvió a la oficina igual, porque no puede volver a la oficina porque, Dios mío, tremendo, tremendo lo que le han hecho y seguramente es la ex. Ya sabemos por dónde viene. La loca, que además ya sabemos de las amigas locas que tiene la loca, ¿no? Son todas juntas. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Para qué se sacó la foto? Está gorda, está vieja, encima se cree sexy, mirá que, ¿no? Palabra con P, que se joda. ¿Sabés qué? Preguntale a ver si no la conoce tal. Mirá, mostrale lo que está haciendo que la conoce tal. Viralización, pum, pum, pum. Y además nos encontramos con que esa mujer efectivamente al otro día no puede volver al trabajo. Efectivamente no puede volver al trabajo. Nos encontramos con que esa mujer es muy probable que si no resuelve su situación por sí misma en muy poco tiempo de manera que no afecte a nadie más, la van a echar. Y además se va a separar. Y además después quizás se tenga que mudar. Porque obviamente vas a ver toda la ciudad y toda la ciudad está victimizándola y está culpabilizándola. Y esto no es un caso de laboratorio que les estoy comentando porque se me ocurre ahora arriba de la mesa.
Nosotras en la Fundación atendemos consultas de mujeres en situaciones de violencia digital, de estos 3 ejes que hablaba recién, desde 2015. Y nos encontramos con casos que realmente son tremendos. Y de los cuales, a partir de nuestros estudios y nuestras investigaciones sobre estos casos, hemos detectado que el 54% de los casos tienen como agresor a una expareja. Por tal, además de violencia machista de género, como coloquialmente se la puede identificar, nos damos cuenta que hay un trasfondo de violencia doméstica. Y en este sentido, nos preguntamos qué hace falta, si todas acá las presentes sabemos que estas situaciones son altamente lesivas de derechos, ¿qué hace falta para que se tome como una problemática con esta entidad? Lo que es el acoso digital anónimo, todo lo que son trolls, ¿no? Los trolls en realidad es una palabra muy, muy de la jerga, que hablan más que nada al troll, a la cuenta troll no la define que no tenga un nombre y que no tenga una foto, como en general se piensa. A la cuenta troll la define su comportamiento en Internet. Y en general son provocadores, son de humillar, son de desacreditar la palabra de otra persona en Internet. Sirven para eso nomás. El troll se ve que en su tiempo libre, ¿no?, realiza esa actividad en Internet. El tema es qué pasa con los trolls machistas, que es una categoría de trolls. ¿Y qué generan para nosotras como usuarias en Internet? No es lo mismo un troll que venga a debatir sobre la postura política que una tiene. Siendo mujer, no van a venir a decirte nada sobre tu postura política. Van a hacer hincapié sobre tu carácter de mujer. Van a hacer hincapié en si sos linda, si sos hegemónica en tu cuerpo, si tuviste muchas parejas anteriormente, si tenés sexo frecuente y con quiénes, a dónde perteneces, si perteneces a una órbita determinada, un equipo de trabajo, cómo hiciste para estar en ese puesto, ¿eh? Toda una suerte de despliegue de lo que estamos acostumbrados a escuchar en la vida analógica. Pero encima dicho por alguien que no sabemos ni quién es y que tampoco tenemos la facilidad de identificar. Entonces esto genera una sensación de vulnerabilidad muy fuerte para nosotras, que en general nos lleva a cerrar el pico, cerrar las redes y desaparecer, cuando los ataques trolls son potentes. Y les digo potentes, no uno, que hasta nos puede causar gracia, sino cuando son sostenidos, reiterados y cuando ya están apuntando a desgastarnos. Y esto pasa, chicas. Se los digo como activista, 24/7 en redes. Muchas de nosotras acá sabemos que esto ocurre. Es desgastante, pero es desgastante porque incluso cuando una hace un trabajo lindo, que le da orgullo, que la representa, una publicación, cualquier cosa, abajo tenés todos los trolls machistas. Igual, ¿sabe qué? Esta seguramente, para hacer esa publicación, ¿a quién? ¿Con quién habrá tenido relaciones? Ah, mira, esta era más coherente hace 2 años, ahora es una loca de mierda. Ah, uy, no le banco la voz a esta, no me la banco ni 10 minutos hablando. Esos son los trolls machistas. Al punto que después de 10 comentarios una dice, no voy a publicar la próxima vez porque me hace mal. Y nos llamamos a la autocensura. ¿Qué gana ahí? El machismo. ¿Por qué? Porque es una de nosotras menos participando activamente, elevando nuestras voces. Y lo importante de todo esto, porque Internet es un plano para ejercer derechos, no es simplemente el momento en que estoy libre y con tiempo para el entretenimiento. Internet reconoce el plano virtual. Internet es el canal, es el medio de comunicación, no se dice Internet, o a través de Internet. El plano virtual, o la web, es un lugar de ejercicio de derechos. Y lo importante de todo esto es reconocerlo como tal. Nosotras, integrando ese campo en Internet con plenitud, con conciencia, entendiendo estas cosas, nos permite o nos permitimos ejercer derechos distintos de los derechos en el plano analógico, que son los derechos digitales. Por eso es importante que los conozcamos, para poder exigir su respeto. Me parece que lo importante
acá no sé cómo estoy con el tiempo, pero les quiero dejar también para que me hagan intercambios. Lo importante, me parece acá que viene de la mano de esto, de cómo nos posicionamos nosotras y cómo hacemos para que la violencia en Internet no sea más una forma de autocensura. Y si lo es, ¿cómo reclamar contra esa otra persona que está dañando derechos nuestros? Una de las formas posibles es que gran parte de estas conductas machistas en Internet sean penalizadas. La realidad es que en Latinoamérica no hay un campo uniforme de tratamiento a nivel normativo desde la ley. Algunos países tienen conductas dañosas como estas como delitos y otros no. Algunos países tienen legislación sobre delitos informáticos y otros no. Algunos países tienen normativa de protección integral hacia las mujeres y otros países no. Nuestra experiencia en la Fundación lo que hicimos fue plantear la violencia digital como delito, primero, estas 3 formas que les decía al principio, y en segundo término, plantear a la violencia digital y a la violencia telemática como formas de violencia machista en el marco de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres de Argentina. Como la de acá, la ley argentina prevé tipos y modalidades. La violencia económica, la violencia obstétrica, la violencia doméstica, pero la violencia digital no está. Entonces, en eso estamos actualmente luchando para que sea reconocida, porque realmente la cantidad de derechos que afecta es mucha y porque tenemos derecho a ser libres también en Internet. Gracias. Muchas gracias, Marina, por contarnos tu experiencia y compartir con nosotros sobre toda la expertise que has acumulado durante todos estos años. Estoy segura que muchas de las cosas que has dicho han resonado para todos nosotros que estamos aquí. Ahora invito al público a que pueda hacer sus preguntas puntuales o sus intervenciones. Buenas noches. Justamente sobre lo último que mencionaba, no son suficientes las normas internacionales y también nacionales y ya para que sean aplicadas también en el ámbito virtual. O sea, digo, porque cuando uno quiere aplicar una norma en el ámbito virtual, por lo general es queriendo ir a coartar el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, si tenemos normas como las convenciones, si tenemos leyes para el ámbito no virtual, entonces simplemente se aplican las mismas, ¿no es cierto? Pienso yo, porque lo otro, querer específicamente tener normas para el ámbito digital es ir más allá al plano donde ya no ejerces tu derecho a la libertad de expresión. Y también hay el tema de los trolls, sí, es un tema preocupante en algunos casos, ¿no? Pero también hay otros que no son troll y que no se identifican, ¿no es cierto? Pero también hay un derecho a estar al anonimato, ¿no? Entonces, no, esas son mis preguntas, cómo ustedes lo resuelven, porque es una cuestionante que se viene ya discutiendo hace varios años y la verdad siempre se topa con este problema de qué hacemos si ya tenemos leyes que están normadas, que norman todos estos delitos, ¿no?, que ha mencionado. Fantástica, porque la pregunta trae muchos disparadores. Primero, la libertad de expresión, ¿no? Todo lo que tiende a regularse parecería que se limita, ¿no? Donde hay una ley hay un límite. La realidad es que sí, ningún derecho es absoluto. No puede ser absoluto ningún derecho, es una manda jurídica. Todos los derechos son relativos y los derechos son relativos en su juego con otros derechos. Por tal, la libertad de expresión encuentra su límite, porque no es absoluta, desde el momento en que deja de ser libertad de expresión y empieza a ser violencia machista. Razón por la cual todas las organizaciones, lo que estás planteando es muy cierto, que siempre se opone este fundamento. Guarda con la libertad de expresión,
que van a empezar a denunciar todo lo que pasa en Internet y se nos pierden nuestras voces y nuestra libertad. El problema es que con la libertad de expresión tal y como está, la que no podemos hablar somos nosotras, ni tampoco podemos participar en plenitud nosotras. Entonces, de repente me suena a que la libertad de expresión, como se plantea en los debates, sigue siendo desde la visión del varón, que no quiere que se le restrinja su libertad de expresión. Si nosotras sabemos muy bien que la coexistencia en el plano virtual implica que todas las personas que integren ese espacio tengamos las mismas posibilidades, ¿por qué la libertad de expresión llevada al punto de la violencia machista debería respetarse? Si a mí me corta mi libertad, ¿por qué debería ser parte de la libertad de expresión si daña? Y daña derechos, no daña, no genera una incomodidad, daña derechos. A mí, que me busquen en Google y me salten 5.000 mensajes que dicen que soy una chanta, no me beneficia, altera mi identidad digital. Entonces, y además lo dicen porque soy mujer. No lo dicen, al margen, ¿no? No me busque porque igual no dice eso. Pero, por ejemplo, si dijeran, muy sueltita esta, para estar donde está, ojo, todo lo que hizo antes. A mí eso me afecta, mi identidad digital. Yo tengo derecho a tener una identidad digital con un contenido, primero, verosímil a quien soy, y en segundo término, acorde a lo que yo quiero mostrar para la sociedad. Porque para algo una trabaja, por una, ¿no? Entonces, la libertad de expresión digital termina donde empieza la violencia machista. Las leyes tradicionales no llegan a cubrir las problemáticas nuevas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para sancionar un contenido de pornografía, vamos a poner algo que sí es un delito, de pornografía infantil, cuando se viraliza? ¿Cuántas denuncias hacemos a cada persona que viralizó? ¿Cuántas condenas va a haber? ¿7.000, 14.000, 22.000? ¿Cómo hacemos para identificar el anonimato lesivo del no lesivo? Hay necesidad de legislación distinta, porque la legislación actual no sirve para situaciones tan distintas o tan innovadoras, que además escapa a las previsiones actuales, incluso en las normas más abiertas, en las que sí se pueden aplicar. Vos decías recién que hay tratados internacionales, convenciones internacionales, es cierto, y son principios que tenemos que tomar para que nos guíen. No son, los tratados internacionales ratificados por cada país son parte de su país. A lo que voy son quizás recomendaciones de organismos internacionales, tienen que ser faros, pero después el Estado, dentro de su territorio, tiene que posicionarse y tomar postura como política de Estado en torno a esto. Y entendiendo que estamos en emergencia de violencia de género a nivel regional, todo amerita para que el Estado tome posición también, si de repente tenemos una cuenta que hace, por más que yo la bloqueo, se hace cuentas nuevas y me manda todos los días mensajes sabiendo de mis movimientos. ¿Nos podemos quedar tranquilas? ¿Seguimos nuestra vida normal? Eso es acoso digital anónimo. ¿El anonimato es tal? Y la verdad es que el anonimato con perspectiva de género es una cosa distinta al anonimato sin perspectiva de género. El anonimato sin perspectiva de género es todas las personas tenemos derecho a que no se conozca nuestra identidad. Y el anonimato con perspectiva de género es cuando yo no conozco la identidad de quien me está agrediendo, mi situación de vulnerabilidad escala y además mi sensación de amenaza es peor, porque yo no sé de dónde viene. Son instituciones que hay que estudiarlas con perspectiva de género, pero que nos obliga a pensar distinto, a cambiar el chip. Y me parece que son disparadores espectaculares los que has tirado. Así que muchas gracias porque son preguntas que surgen y que es el espacio definitivamente para abordarlas. Gracias. Muchas gracias, Marina. Ahora pasamos a otra pregunta. Pedirte, por favor, si nos puedes compartir desde la Fundación algún proyecto de éxito que estén llevando adelante, porque está claro que la situación de las mujeres aquí, allá y más allá sigue siendo todavía la misma, ¿no es cierto? En eso nos identificamos absolutamente. Desde la Fundación, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están tejiendo estas redes? ¿Existen alianzas claves, estratégicas? ¿Qué está haciendo el sector privado? Bien, perfecto. Bueno,
tenemos un abordaje más allá de que les ofrezco el sitio web para que lo... Tenía una presentación para proyectar, pero bueno. El sitio web es activismofeministadigital.org. En las redes sociales, todas las redes nos encuentran con el mismo nombre. Ahí hay bastantes muestras de cómo abordamos toda la problemática y además de cómo ha sido conducida un poco nuestra actividad a lo largo de estos años, porque ha mutado mucho. Y ha mutado porque nos manejamos mucho a demanda. ¿Qué quiere decir? Escuchamos lo que la sociedad necesita y vamos a eso, ¿no? Porque por ahí tenemos planes estratégicos fantásticos en que no estamos contemplando alguna de las brechas, por ejemplo, me paro yo, despreocúpate, en que no estamos contemplando algunas de las brechas y no llegan. Y el mensaje, por más que sea bueno, no es bien receptado. Una de las... de los casos de éxito que considero, ¿no? De éxito de la fundación, ha sido, por ahí justo hoy hace un ratito lo comentaba, gracias. Planteamos 3 cursos virtuales este año. Y cursos virtuales con distintos temas, ¿no? Violencia hacia las mujeres, seguridad digital, trolls machistas, de hecho. Son temas que van saliendo sobre la mesa en función de la cantidad de consultas que tenemos sobre el tema. Vemos por ahí que, ¿cuánto están mencionando este tema últimamente? Vamos a generar contenido para esto porque se está pidiendo, lo están pidiendo indirectamente o directamente. Y los cursos virtuales, por ejemplo, nos ayudaron a llegar a más mujeres en territorios distintos y además a traerlas un poquito compelidas, ¿no? Como la opción es esta, al uso de un aula virtual, que llamativamente o sorpresivamente de nuestras alumnas, más o menos un 40% nunca había estudiado a través de Internet. No son datos menores, nosotras trabajamos con esos datos, que son cifras negras, porque no es, ¿has trabajado alguna vez? No, es, ¿dónde está la tecla para descargar el certificado? Nosotras nos damos cuenta ahí que hay una falta de habilidad en la incorporación de esta tecnología, que además son muy amigables, ¿no? Y los cursos virtuales han sido excelentes experiencias, por ejemplo. Después tenemos experiencias a nivel capacitación del Estado, que lo que logramos es un despertar. Obviamente de una charla o de una capacitación de 4 o 5 horas, de 3 días, no se logra un cambio de posicionamiento sobre el tema. Pero sí, después logramos vincularnos sostenidamente para trabajar de consultoras. Cuando llegan casos realmente muy difíciles, acudimos nosotras. Y es una forma de tapar el agujero de que el Estado no pueda estar capacitándose todo el tiempo. Funciona bien. A veces no, ¿no? Tenemos una urgencia, una demanda bastante fuerte y otras veces realmente nos acomodamos. Y creo que de todo esto, digamos, lo importante también y lo que acompaña un poco toda esta revolución es el trabajo en campañas, por ejemplo. Tenemos campañas que apuntamos a que sean fuertes, y que dejen el mensaje por sí mismas. Nosotras no damos mensaje, nosotras exponemos lo que hay y con lo que nos encontramos en Internet. Tenemos una campaña, por eso al sitio web estaría bueno que lo puedan mirar. Hay una sección donde están todas colgadas nuestras campañas. Por ejemplo, ahora para el 14 de febrero veníamos hablando con las chicas de la UNFPA, justo en el auto, de una movida muy similar en torno a la utilización de tecnologías en los noviazgos violentos o en los noviazgos controladores. Y para el 14 de febrero de este año hicimos una campaña que justamente cortó, ¿no? Presentaba mensajes de WhatsApp reales de situaciones de violencia psicológica, ¿no? Muchos de esos mensajes eran nuestros, de las chicas de la Fundación. En Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Así opera la violencia machista también, en el que además nos metimos, ¿no? Quizás de hace unos años, pero no importa, eran muy familiares. Nos metimos en nuestras propias experiencias, es algo que hacemos todo el tiempo. Entramos y salimos de nosotras, porque no queremos ni perder la lectura de lo ajeno, ni considerar lo ajeno, porque es propio. Y estos mensajes eran: te vi el auto estacionado abajo de tu casa, ¿no era que te ibas a ir al cumpleaños? ¿Qué me ves cara de boludo?
Y eso es un mensaje que literalmente te angustia toda la noche. Y parece que es una pavada, y en realidad, en conjunto con cantidad de otros mensajes, determina tu semana y tu pareja, y tu vinculación. Y tenemos otra campaña que para nosotras es la campaña, siempre hablamos de esta porque para nosotras fue muy, muy crucial, como nos atravesó también, sobre trolls machistas. Los menciono todo el tiempo porque los odio, ¿no? Se nota. Se nota que tengo una aversión con el troll machista tremenda. Hicimos una campaña hace 2 años ya sobre trolls machistas, cuando ni se hablaba tampoco de esto, así que en su momento pasó sin pena ni gloria y después pudimos volver sobre la campaña y continuar su reproducción, en la que recogimos comentarios de trolls machistas a nosotras. Muchos eran míos, eran hacia mí. Era en un momento que había sacado una publicación bastante controversial, obviamente hablando de derechos de las mujeres siempre es controversial, así que... y se la habían agarrado conmigo, al punto que yo tuve que salir, digamos, de mi presencia más bien explícita, casi una semana, 10 días de las redes sociales, porque era palo y palo de todas partes. Y esta campaña se llama Machismo Censura. Y Machismo Censura justamente apunta a ver esos comentarios que aislados son, ¡buah! Uy, este es tremendo. Mirá cómo te dio acá. No, este no. Todos juntos en un video de 2 minutos. Y además, leídos con voces de varones reales, que eran los varones de nuestro entorno. Hermanos, papás, algunos amigos del grupo. Y les invito a ver esa campaña, porque no dice nada. Son frases con voz en off de varones, pero leen lo que recibimos las mujeres a diario en nuestro desenvolvimiento en Internet. Y llega un momento en que no lo podés seguir escuchando. Y va increciendo. Primero es, qué carita de feminazi que tenés. Después es, hay que reventarlas a todas a estas. Y termina con, ya, véanla. No les voy a espolear la campaña. Así que creo que las campañas son, por ejemplo, un excelente recurso, pero siempre mantenerse cerca de la sociedad, que es, en definitiva, la que genera, ¿no?, la agenda. Por eso habíamos hablado al principio de la necesidad de la participación y las voces. Sí. Muchas gracias, Marina. Buenas noches, una consulta. ¿Cómo podemos minimizar, no? Porque acabar con esta violencia es un poco un sueño, pero algo difícil. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esta violencia digital si en algunos casos son las mismas mujeres que nos hacen esa violencia? Una sube una foto que estás gorda, que no te queda esto, y varios comentarios que sí, ¿no? Igual nos afectan. Incluso hay uno que a mí siempre me trauma, que es acerca del embarazo, ¿no? Cuando publican cosas de no embarazarme, no tener hijos, las mismas mujeres, ¿no? Te dicen, ¿cómo puedes decir eso? Nunca vas a saber qué es ser mujer si no tienes tu hijo. Entonces, es algo que sí realmente llega a una persona, ¿no? Sufriendo violencia de propias mujeres, o sea, hacia las mujeres igual. Me parece interesante hablar de esto. La violencia, por más que sea perpetrada a través de mujeres, no deja de ser violencia machista. Y me parece que esto es importante decirlo porque normalmente vemos también como una sobreactividad un resalto de, y a mí también me lo hacen mujeres, esto que planteas vos es muy común, nosotras también lo vemos en las consultas que atendemos. No deja de ser violencia machista. Por tal, esa mujer está actuando como un macho, ¿no? Está ejerciendo una situación, o está, mejor dicho, ejerciendo poder en la situación que tiene. Lo vemos mucho en casos, por ejemplo, o en consultas en que las mujeres víctimas vienen con situaciones de violencia digital en que no está una mujer sola. Está la actual pareja de su expareja, o sea, la novia de mi ex. Y nosotras decimos, ¿y vas a culpar a esa mujer? ¿No te parece que es una intermediaria de la violencia que siempre padeciste a través de él? Me parece que estas cosas son buenas hablarlas y debatirlas porque es parte de desarmar
la estructura machista. El machismo muta. Y también entre sus opresores, hay que tener aliados entre los oprimidos para que los opresores se mantengan, ¿no? Entre las filas, obviamente, de las oprimidas, también hay mujeres que, por un montón de causas, eligen estar en esa delgada línea, ¿no? Que además sí, obviamente, son generadoras de daño, sin dudas. Esto es una aclaración previa. Pero lo que planteas a cómo se puede mitigar o de alguna manera contrarrestar, me parece importante primero hacer uso de las herramientas que proponen las mismas plataformas, ¿no? Por ejemplo, denuncias de comentarios lesivos. Esto requiere explorar todas las herramientas de cada red social, por ejemplo, pero se utiliza solamente cuando queremos sacar de circulación algo que nos molesta. Es como una represalia. No, en realidad los mecanismos de denuncia de plataformas están pensados para regular a esta comunidad. Si yo creo que lo que me está diciendo es machista, yo lo voy a denunciar en la misma plataforma. Es una manera también de alimentar el algoritmo para que también todos los equipos de trabajo detrás de estas plataformas vayan entendiendo qué cosas son necesarias de conocer cómo nos afectan. Por otro lado, me parece importante que para contrarrestar seamos conscientes de los derechos digitales. Y esto lo he dicho varias veces ya, pero saber que tenemos derecho a que no se me diga eso. Y en su caso, si es una persona cercana a la que con la que queremos tener cierta consideración, bien se le puede poner el límite, y siempre hablo en lo público, porque también el intercambio público genera un mensaje. No por privado, che, lo que me dijiste, la verdad, me estás matando. No, responderle con altura, marcar el manifiesto propio, utilizar las redes como posturas políticas. Que esto es algo que hablamos muchísimo con las chicas de la Fundación. Teniendo un espacio virtual, también podemos ir haciendo nuestra propia presencia en Internet. ¿Y de qué manera? Y explicando cuando me molesta, diciendo por qué, sosteniendo determinados postulados políticos. Político no quiere decir partidario. Político entendido de mi concepción de las problemáticas sociales, y esta línea es la que yo tengo. Que también hace a que se nutra mucho la identidad digital. Consciente de los derechos digitales, empezamos a trabajar en el plano virtual de otra manera. No simplemente decimos, ay, me dijo que estaba gorda, me quiero morir. Porque encima, si me pongo a ver, sí, estoy un poquito más gordita, y ahí una empieza, ¿no? Con toda la mecánica. Me parece que ser conscientes de los derechos digitales nos permiten esto. ¿Cómo uso esto? Y lo doy vuelta. Y lo doy vuelta para mi identidad digital. Cuando ya estamos hablando de violencia digital en otro nivel, y tranquilamente les puedo decir una amenaza de muerte, a mí me han amenazado de muerte 2000 veces. No sé, bueno, por suerte no perpetraron, no ejecutaron, pero en su momento yo no lo sabía. Denuncia. Y denuncia en la autoridad pública presencial física, fiscalía, policía. Y ahí tenemos otro postulado también en favor de los derechos digitales. Cuando vamos a la comisaría y nos dicen, ¿qué viniste a denunciar? ¿Cómo vas a denunciar esto? Bueno, yo tengo derecho a, por tal y tal, a que me tomes la denuncia. Y la quiero registrada, porque esos registros después funcionan como base de políticas públicas. Si entendemos que la violencia digital hacia las mujeres es algo que nos atraviesa al punto que nos excluye de un ámbito, como es el virtual, ¿por qué no pedir que se nos tome la denuncia? ¿Y por qué no bregar por la política pública? Son los pequeños aportes a lo que uno en realidad padece a diario. Cómo resignificar lo que padecemos y cómo empoderarnos también, porque es parte del empoderamiento digital. Estoy tomando una postura, ¿eh? Ya te dije la otra vez que no me digas que estoy gordita. La próxima te bloqueo. Uy, ¿cómo estás? Block. Listo. Si es alguien de tu interés, te tomas tu tiempo. Y si no, animarse a bloquear. Porque también hay mucha cosa con las redes sociales. En esta postura también condescendiente, sumisa nuestra, ¿no? De tener a todas las personas que se nos alrededor de amigos, y cómo lo voy a eliminar. Me va a decir de todo mañana que lo tengo que ver. ¿Cómo no?
la postura política tecnológica también tiene que ver con esto. Yo elijo a quien quiero. Vos acá no tenés nada que hacer, porque es mi ámbito, es mi órbita, es mi derecho. Y eso creo que es importantísimo que lo podamos ver. Cada una después encuentra en su propia experiencia la mejor forma de hacerlo, pero como premisa y título, ten esto presente. Muchas gracias, Marina. ¿Hay alguna otra pregunta? Por allá. No. ¿Tú quieres? No, si quieres allá, primero. Marina, bueno, no es una pregunta mía, sino es una pregunta de un usuario que estaba siguiendo la transmisión en vivo. Y pregunta sobre el libro sobre Data Feminism, no sé si lo conoces, y donde se habla del poder que brindan los datos y lo importante que es enfocarse en conseguir más datos de mujeres para evitar que el poder se siga concentrando sin la inclusión necesaria. Me parece importante datos abiertos y mujeres. Los datos abiertos son toda aquella información que está de público acceso para nosotras. Es parte de agenda digital, es parte de gobierno electrónico. Son todos asuntos del Estado en torno a cómo maneja las tecnologías de la información y la comunicación para dar información a la sociedad. ¿Qué pasa con los datos abiertos de mujeres? En realidad, con las problemáticas que vivimos las mujeres. ¿Ustedes tienen presente, por ejemplo, índices de femicidio? ¿Tienen presente índices o que se sepan números específicos de cuántas denuncias entran por mes en todas las dependencias del Estado de violencia machista? La importancia de los datos abiertos es esto, no solo visibilizar, sino también dar cuenta de la importancia o el tamaño que tiene determinada problemática para que el Estado se haga cargo y elabore políticas públicas. El tema, quizás con el planteo de quien estaba comentando en la transmisión, tenga que ver con que para nosotras las mujeres los datos abiertos son importantísimos, porque hemos siempre tenido un lugar de relegadas, ¿no? En las políticas públicas, no han sido siempre destinadas para nosotras, y porque además también tenemos, justamente por una cuestión cultural, y por todas estas brechas que hablábamos, menos información o menos acceso a la información que el resto de la comunidad. Entonces los datos abiertos son fundamentales, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros datos personales, a su vez, son muy buscados y nos ponen en una situación de exposición. Datos personales como, no solamente nombre y apellido. Por ejemplo, el dato biométrico que hablábamos hace un rato, ¿no? Cualquier rasgo de nuestra cara que nos permite identificarnos, individualizarnos, es un dato personal. También es un dato personal los miembros de la familia. También es un dato personal el último domicilio conocido. También es un dato personal el salario que una cobra. Y cómo los datos personales son muy requeridos por y por qué. Las mujeres estamos consideradas para lo que es el plano del negocio tecnológico como las grandes consumidoras, el público al que hay que apuntar. Que no es cierto además, obviamente, es parte de los estereotipos. Y las empresas buscan desesperadamente nuestros datos personales para teledirigirnos publicidad. El tema es la vulneración que genera para las mujeres la exposición de datos personales. Ya habrán visto casos de, por ejemplo, taxistas u operadores de call centers, que cuando tienen el teléfono de una mujer que fue a hacer un trámite, después la llaman por teléfono, le escriben el mensaje. ¿Ha pasado acá en Bolivia cuestiones así? No lo tienen presente. Bien. Bueno, en otro país, ¿viste? Es regional. El tema es transnacional, vamos a decir. En Argentina, muchos casos visibilizados así. Por ejemplo, repartidor de pizzas, que hoy por hoy, como es todo por apps, de repente el local comercial tiene 4.000 datos tuyos. No solamente tu nombre y tu domicilio. También tiene vinculada tu cuenta de Facebook, así que entró a tu Facebook y se dio cuenta toda la familia que tenés, porque vos publicás todo, y te encanta decir que anteayer fuiste a tal bar a tomarte algo, que ese bar encima queda re cerca del lugar donde trabaja el que te está escribiendo.
Y esas situaciones son generadoras de acoso, porque después el repartidor de pizzas le escribió al otro día y le dice, discúlpame que te moleste, pero me dejaste loco. Ahora ya sé dónde trabaja, ya sé quién es, ya sé dónde tiene tu familia, todo. Si querés te puedo esperar a la salida de tu trabajo, que queda justo cerquita del mío. Esta es la importancia de la protección de datos personales de las mujeres, porque además podemos sufrir violencia machista a estos niveles. Por eso la tercera brecha es la violencia machista. Usamos una app y además nos acosan por usar una app. Por último, en torno a tema de datos personales, tengan en cuenta que cada app que descargan es un acceso irrestricto por parte de la empresa desarrolladora a vuestros celulares. Quieran o no quieran. Sepan o no sepan. Esto que hablábamos hace un rato de FaceApp es un ejemplo mínimo. Porque las mujeres, en este estudio de apps que hicimos el año pasado, tuvimos un profuso encantamiento con un tipo de apps específicas. A ver si se animan a decir cuál. Vos cállate. Belén capaz que sabe, pero porque no sigue. Porque no sigue, viene con trampita. Bueno, las apps, las menstruapps, las apps para medir el ciclo fértil. Hay apps para eso, chicas. Acá las chicas las conocen, ¿ven? Bueno, y muchas las usan o las usamos. El tema es que las menstruapps, para seguir el ciclo fértil de cada usuaria, no solamente piden el dato de tu nombre, tu edad, tu peso, tu altura, tu última menstruación. También te piden la edad, el peso, la altura, la hora y el día que tuviste tu última relación sexual. Y también el peso, la altura de con quién tuviste tu última relación sexual. Así que se hizo un panorama divino de la parte que encima no le comentas a nadie. O a tus amigas de última. Que tampoco con tanto detalle lo comunicamos. Entonces, ¿cuál es el costo de nuestros datos personales? ¿Y para qué los cedemos con tanta soltura? ¿Para descargar una app en nuestro teléfono? ¿Realmente creemos que los datos personales nuestros valen tan poco? Lo dejo planteado. Gracias por tu exposición. Realmente ha sido muy lindo saber que hay algunas luchas compartidas que tenemos con algunas compañeras que hay aquí en La Paz también. Yo me llamo Cielito, yo soy parte de un colectivo que se llama Hackeando al Machismo y nosotras trabajamos en temas de violencias digitales. Y quería hacer un par de comentarios a algunas de las cosas que has dicho hoy. He escuchado mucho este tema cuando se trabaja temas de género y tecnología, de querer fomentar a la mujer en espacios de tecnología, ¿no? Creo que es como un pilar en todos estos trabajos, que me parece súper lindo y necesario, pero también necesario entender que cuando hacemos este tipo de propuestas, entender que estamos metiendo a niñas o a mujeres en espacios altamente machistas, ¿no? La estructura misma está compuesta por hombres en más de un 70%. El otro día una compañera Cantuta de la GETIC estaba presentando de que son 26% de las mujeres que trabajan en la GETIC están empezando a dejar sus trabajos, o bueno, van dejando sus trabajos cada vez más para cumplir una cuota biológica, ¿no? Con su pareja, con su familia. Entonces, no sé, ahí tal vez cuestiono un poco el tema de fomentar a las mujeres a que ingresen a estos espacios, ¿no? Entender a qué espacios las estamos metiendo. Y sobre los efectos de la violencia que tú decías, es algo que me parece interesante, que en Bolivia en realidad no es solamente la autocensura, es también, y me parece súper grave, que ya está completamente normalizado, ¿no? O sea, hackean tus cuentas, te acosan, te insultan, te amenazan, y las chicas aquí se han vuelto súper capas en bloquear. Cada vez que hay algo, bloquear, decir a tus amigas en los grupos de WhatsApp, por favor, denuncien esta cuenta. O sea, lo hacen muy bien, ¿no? Y ya no es un tema para que ellas se autocensuren o cierren sus cuentas, ¿no?
Entonces, y sí hay como que todos estos delitos de alguna manera están tipificados. Hemos identificado como unos 8 delitos que están tipificados en el, en el ciberespacio, como lo dicen en los textos que hemos leído. Y el Estado también está haciendo tienen sus propios departamentos que atienden a este tipo de violencias, ¿no? Tienen un departamento de de ciberdelitos en AFELCB, donde ¿Con perspectiva de género? bueno, en realidad, no Ese sé. es el tema. Vos vas a denunciar una difusión no consentida de material íntimo y te dicen extorsión. No, no es extorsión. Sí, exacto. ¿Sobre violencia digital? Están como unas... De material íntimo. Sí, no... Correcto, no lo conocemos, digamos, como difusión no consentida o pornovenganza, es más conocido como pornografía, ¿no? Pero, o sea, sí, o sea, tenemos, digamos, unos 8 delitos tipificados cibernéticos en Bolivia, ¿no? O sea, y tenemos también un departamento que se encarga de las violencias y de atenderlas, que finalmente creo que el dato es como 8 denuncias al día de delitos cibernéticos. Pero inclusive esta área de ciberdelitos ha admitido que hace un ciberpatrullaje, o sea, hace un patrullaje cibernético desde cuentas falsas. Entonces están ahí, están haciendo sus trabajos de alguna manera, pero creo que en realidad el reconocimiento del Estado no es suficiente cuando no se tiene políticas públicas para poder ejecutarlas, ¿no? Especialmente con la misma sociedad civil. O sea, no hay una información clara acerca de una ruta crítica que se tiene que seguir para hacer un recojo de evidencia digital. O sea, ¿cuál es el proceso cuando quieres realmente llegar a hacer una denuncia? Entonces, creo que tipificar estas violencias es súper necesario y también como una medida reactiva, pero creo que ahora lo más importante que deberíamos estar trabajando es qué hacer en la fase previa, ¿no? Justamente para cerrar esta brecha digital de género y demás, ¿qué podemos hacer antes de empezar a tipificar más delitos o pedir el reconocimiento del Estado de alguna manera? Entonces, tal vez ahí yo pienso que podría ser desde una mirada proteccionista a nuestra privacidad, trabajándolo desde los mismos protocolos y desde una perspectiva de ciberfeminismo. Gracias, sí. En algunas cosas concuerdo y en otras cosas no tanto, pero me parece súper interesante el planteo porque creo que estas cosas aún están en construcción y muchos de los puntos que quizás sostenga una o sostenga otra, después en algún segmento del camino se unen. Estoy de acuerdo con que las políticas, o sea, que el Estado no es lo único, hay que trabajar mucho con la sociedad civil, pero también estoy de acuerdo con, a su vez, la situación de apuntar al Estado porque el Estado es responsable de todo sobre lo cual no se regula o no se responde, ¿no? Y esto con una mirada feminista. Nosotras en Argentina somos muy combativas, calle, ya saben, ¿no? Es medio como... Y decimos, el Estado es responsable por nuestras muertas, porque cuando vamos a denunciar, te dicen, volvete a tu casa. Y eso también ocurre con la violencia digital. Entonces decimos, traer al derecho penal para que venga a regular esto, sí. 2 agresores de difusión no consentida de material íntimo que vayan, como decimos en Argentina, en cana, que vayan a la cárcel detenidos un día, estoy segura que baja el nivel de violencia digital en este aspecto. Estoy segura, porque justamente así es como de alguna manera, el machismo recula con otro órgano de poder que el macho estime a la altura de, ¿no?, bajarlo. Y no pasa con la sociedad y las feministas que decimos, cuídennos, vamos para adelante, dale, vamos. No pasa así. Y lo hemos hace un rato, ¿no?, planteado. ¿Cuál es el salto cualitativo? Fue la pregunta específica. ¿Cuál es el salto cualitativo de pasar del activismo a la elaboración de políticas públicas? Justamente entendiendo que el activismo no es suficiente, aunque es generador. Creo que el carácter generador del activismo y de despertar del activismo es fundamental
Ahora, no es suficiente trabajar entre nosotras cuando el Estado ni tiene idea de estas situaciones. O las tiene, pero las trata como le parece. Y no las trata con perspectiva de género o no las trata ayornando su estructura. En Argentina también tenemos un plexo de delitos informáticos. El tema es que ninguno contempla la afectación de derechos personalísimos. Derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a la libertad, derecho al honor, derecho al buen nombre, derecho a la integridad sexual, integridad física, psíquica. Me gustaría conocer la experiencia que me están diciendo, tanto de los delitos informáticos acá que me decís que están tipificados, como de este fallo sobre difusión no consentida de material íntimo. Porque creo que también muchas veces en pos de abordar hay antecedentes que son dignos de resaltar, pero que todavía le faltan, ¿no? Y con esto apuntaba con el tema de la construcción constante. Creo que no nos tenemos que quedar tranquilas con que, bueno, usemos lo que hay. También tengamos bien de las feministas, lo que hay no nos gusta. Lo que queremos es esto, ¿no? Es un poco el espíritu que nos nutre. Y el ciberfeminismo hace lo mismo. Por tal, me parece que está bárbaro tu intervención, te agradezco, conozco su organización y me gustaría saber de estos antecedentes que estaban planteando para no solo socializarlos, sino también trabajarlos en conjunto. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María José, soy socióloga digital boliviana y bueno, un comentario antes, yo sí voy a diferir en el comentario de mi compañera, porque a mí me parece que en realidad el espacio online, como se le llama, solo reproduce y amplifica el status quo y las estructuras de poder del espacio offline, ¿no? Entonces, no es meramente un espacio machista intrínseco, sino que está reproduciendo al espacio offline. Y por eso a mí no me gusta tanto esta diferenciación entre mundo online y mundo offline, porque al final es espacio social. Y los espacios sociales siempre vienen con sesgos, con prejuicios, que hay que estar ahí para hacer una lucha desde adentro, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, mi pregunta es si pudieras contarnos alguna experiencia de tu fundación acerca de democratizar un poco la información de la seguridad digital en cuanto a violencia digital hacia las mujeres, ¿no? Yo sé que hay mujeres en estado de vulnerabilidad, tal vez hay mujeres rurales que no utilizan la tecnología con nuestros mismos patrones, no tienen los mismos hábitos de uso, pero no están exentas a ser sujetos de violencia tampoco. Y deben tener sus propias formas de defenderse y sus propios mecanismos, ¿no? Y se han llegado a estas poblaciones y cómo me interesaría saber para que ellas también tengan esa voz política que decías online, ¿no? Para construir su identidad online. ¿Cómo se ha hecho esto? Justo estuvimos hace un rato hablando del tema. Se ve que hablamos muchos temas, porque están todos los que salen los abordamos, bien. O hemos hablado bastante, sí. No nos hemos privado de hablar, ojo, y de intercambiar ideas. Con respecto al tema de la socialización de la seguridad digital, tenemos un problema. El problema es que no lo podemos hacer plenamente público, porque si no avivamos a los agresores. Entonces generamos de alguna manera espacios seguros para todas. Quizás, bueno, hace un ratito lo comentaba, la experiencia del curso virtual ha sido una. Cómo encriptar, cómo cifrar, cómo navegar veladas, ¿no? Anónimas, cómo utilizar software libre, toda la cultura del software libre para que no se nos traquee nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo a través de determinados sitios web. No la podemos compartir abiertamente porque donde hay socialización general, también estás informando a los potenciales agresores. Así que lo que hacemos es ofrecerlo con determinados ítems y decirles vengan. Y así nos aseguramos también que quienes se acercan tienen real interés. Porque muchas veces también por curiosidad del tipo, a ver, ¿de qué se trata? No, acá no venimos a ver de qué se trata, venimos a adquirir herramientas hoy para lo venidero. Pero sí, la seguridad digital es un tema que nos preocupa muchísimo, en el que trabajamos por lo menos desde el año pasado. Hemos hecho varias campañas, hablando de campañas también sobre seguridad digital, desde lo más básico hasta el promedio. Nunca llegamos a lo técnico porque vemos que no hay aprehensión, en el sentido que no desinteresa. Y esto también es algo que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué nos desinteresa si nos beneficia? Y por ejemplo, de las campañas que hemos hecho,
algo que dentro de lo básico, pero que tuvo mucha difusión, configuración de privacidad de redes sociales. Empezando por, ¿viste la foto que publicaste de tu familia en Navidad? Bárbaro. Ahí se puede ver la patente del auto, el abuelo que está al lado tuyo, que además se nota que tiene un reloj lindo, le han regalado un reloj carito para Navidad. Además vemos que tienen 2 niños, vemos que no tienen perro. Hay un ventanal detrás de esa familia que está posando. Genial. Y además la foto está en público, con el mundito. Y además la metadata, ¿no? Los metadatos de la foto. Las usuarias nos miraban, nos respondían como diciendo, "Ah, es cierto, ya voy a mi red social", y sacaban de las portadas los nietos, ¿no? Y estas cosas parece que son una pavada y son cruciales para mujeres que no tienen quizás el nivel de cuestionamiento que tenemos nosotras, que estamos por ahí evaluando ya a otra escala, ¿no? Y me parece que esto es lo útil para comunidades que no están tan familiarizadas con la incorporación de las tecnologías en su pleno. Por ejemplo, mujeres rurales o mujeres indígenas, aborígenes u originarias, deberían poder entender primero la importancia de sus datos personales. Las fotos o las imágenes son datos personales también. Y por otro lado, creo que es importante tender cada vez un poquito más, en pos de la protección de datos personales, a la utilización de tecnologías alternativas que no sean hegemónicas, patriarcales y totalmente instaladas en la sociedad, sino animarnos a usar software libre, animarnos a usar, qué sé yo, por ejemplo, mensajerías instantáneas, ¿no? Lo que es WhatsApp tiene su correlato con otras mensajerías. Está Telegram, a mí no me gusta, pero bueno, si les gusta, va. Es más segura que WhatsApp, no tan segura. Está Signal. Nosotras usamos Signal en la fundación, por ejemplo. Para temas sensibles, sabemos que es la única mensajería que no va a permitir que se filtre nada. De WhatsApp no pasamos un número de teléfono ni locas. Y estas cosas son importantes para vincularse en una comunidad. Entender estas situaciones y entender estos riesgos, pero promoviendo nuevamente la exploración. Yo acá digo Telegram y Signal, y quizás todas las que salgamos de acá y no lo conozcan, no lo van a buscar. ¿Por qué no nos interesa nuevamente, no? ¿Qué pasaría si yo llego a mi casa, no estoy muerta de escuchar a estas 3 horas hablar, y de repente digo, a ver qué era Signal? Eso es lo que quiero lograr. Eso es lo que la Fundación busca. Que se instale el germen de la curiosidad. Porque la curiosidad ha llevado a grandes científicas y científicos a ser quienes fueron. La curiosidad de la niña, de chiquitita, que quería jugar con el autito y le pusieron la muñeca. Recuperar esa parte, que además nos permite entrar en confianza con las tecnologías. A medida que vamos usándolas más, sabemos que sí y que no. Nos empodera fuerte. Muchas gracias, Marina. Estoy segura que tenemos muchas más preguntas. Espero de que esta pequeña conferencia, este pequeño conversatorio pueda servir como disparadores para que podamos seguir construyendo la agenda digital. Nosotros, por nuestro lado, queremos seguir construyendo un Internet que ofrezca oportunidades para el empoderamiento y la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que podamos aportar con herramientas para prevenir la violencia y el discurso del odio contra las mujeres. Muchas gracias. Bueno, al margen, afuera, arriba de la mesita, hay folletitos con las redes sociales de la Fundación y quedamos a disposición de todas y todos quienes quieran contactarnos y comentarnos y hacernos cualquier tipo de intercambio. Gracias. Una consulta, ¿vas a estar todavía en Bolivia o ya te vas? ¿Cómo? ¿Vas a estar todavía en Bolivia y ya te vas? Lamentablemente me voy mañana a las 5 de la mañana. Bueno, entonces tu correo. Sí.